versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola a todas, todes y todos. Nosotras somos Morras Gelmorras. Yo soy Dalia y estoy con mi compañera Sofía en este podcast. Voy a iniciar por presentarme para que nos conozcan un poco más. Yo soy Dalia, soy escritora y estoy al frente, junto con Sofía, de la colectiva feminista Morras Gelmorras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía, soy recién egresada de la licenciatura en Filosofía y pues estoy muy contenta de estar por acá. Cuéntanos, Dalia, ¿qué hacemos en la organización? Bueno, las Morras Germorras, lo que nosotras hacemos es trabajamos por la justicia reproductiva, trabajamos por la emancipación social, económica, política, reproductiva de las mujeres que habitan en las periferias. Y pues básicamente hacemos muchas cosas, damos talleres a través del perreo en colonias, en secundarias de colonias con alto índice de marginación. Damos acompañamiento a mujeres que deciden abortar en lugares donde el aborto es un delito. Hacemos contenidos para redes sociales sobre nuevas narrativas respecto al aborto y la justicia reproductiva. Y ahora tenemos un podcast. Sí, justo fuimos conocidas por este proyecto de Aborta Segura y creo que también para nosotras estar trabajando con el tema de aborto nos orilló a este nuevo proyecto, ¿no? Que es Morras contra Fundamentalismos y es la razón de este podcast. Bueno, este proyecto básicamente lo que intenta hacer es combatir a los fundamentalismos religiosos que está teniendo, bueno, o sea, es un movimiento que está teniendo un gran auge actualmente, pero pues nuestra propuesta es combatirlo a través de narrativas diferentes, es decir, con nuestro flow. Y pues precisamente el objetivo de este podcast es bellaquearles el discurso, que su discurso feminista o congruente con los derechos humanos tenga el flow para poder contrarrestar los discursos de los grupos fundamentalistas que parece que nos llevan la delantera en el tema de enchular los discursos, ¿no? Como decía un curso que dieron hace poco las dignas hijas, que los discursos de odio se ponen guapos, sí, se están poniendo Exacto. guapos, nos están ganando, comiendo el mercado y el mandado, perdón, y las feministas nos estamos quedando outs en los discursos, ¿no? Entonces, precisamente ese es el objetivo, bellaquear el discurso para que podamos contrarrestar con nuevas narrativas a estos grupos fundamentalistas. Sí, porque antes de entrar de lleno, o sea, a hablar, en este capítulo que es introductorio acerca de los fundamentalismos religiosos, me parece importante mencionar que precisamente por el hecho de que parece que nos están llevando la delantera en muchos temas que afectan directamente a niños, niñas, adolescentes, mujeres y población LGBTIQ y demás, no hay que subestimar estos grupos. Creo que por una parte simplemente lo que se dice acerca de los grupos fundamentalistas es que son una bola de personas fanáticas, que son tontas, que son retrógradas y demás, pero si no desmenuzamos quiénes son verdaderamente, no vamos a poder crear estrategias que resulten efectivas para nuestro activismo. Sí, claro, porque aunque manejan un discurso contrario a los derechos humanos y son nuestros adversarios políticos, la realidad es que se han especializado mucho en el tema, ¿no? Quizás en los años 90 solamente eran grupos de fanáticos que rezaban afuera de las iglesias o dentro de las iglesias para, pues, impulsar una agenda pidiéndoselo a Dios, ¿no? Pero ahora se lo piden a los tomadores y las tomadoras de decisiones y están teniendo una incidencia política impresionante, porque los lugares que las feministas y las personas que estamos a favor de los derechos humanos hemos descuidado, estos grupos los han Ujú. tomado, ¿no? Muchas veces tenemos este discurso de que nuestros sueños no caben en las instituciones, no caben en las Ah, urnas, exacto. pero la realidad es que a lo mejor sí, nuestros sueños, al menos los míos y los de Sofi, tampoco caben en las instituciones ni en las urnas, ¿no? Pero nuestras pesadillas sí, y nuestras pesadillas y las peores como que quieran obligar
jóvenes, niñas, adolescentes que han sido sobrevivientes de abuso sexual a parir, nos ha sucedido y nos hemos tenido que enfrentar a ellos, ¿no? Entonces nuestras pesadillas están ahí, las están impulsando con tomadores y tomadoras de decisiones y por eso es importante no subestimarlos. Pero ¿sabes qué? A mí me parece muy peligroso simplemente quedarse con una visión utópica de cómo debería ser la realidad. Creo que tenemos que adaptarnos a los contextos de manera muy realista, ¿no? Y para esto creo que es súper necesario conocer a los fundamentalismos religiosos y abandonar de una vez por todas esta visión utópica, ¿no? O creyendo que el mundo será así prontamente, ¿no? Ideal, pues. Sí, claro, ¿no? Es la crítica que nos hacen muchas veces, ¿no? Que nos acusan de institucionales y que nos dicen que lo que deberíamos estar apostando es por destruir el sistema, ¿no? Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y cómo lo destruimos? Tú dime en este momento qué herramientas tienes para destruir el sistema. No es que a mí me guste el sistema y sé que a ti tampoco te gusta porque hemos tenido largas conversaciones acerca de esto, Claro. pero la realidad es que es lo que tenemos. En este momento lo que tenemos son las instituciones a donde acuden el grueso de las mujeres que están lejos de las mareas verdes y de las mareas moradas, es a las instituciones y es en Así las es. instituciones donde les niegan el acceso a derechos bajo el argumento, el pretexto de la objeción de conciencia y ahí es donde tenemos que estar poniendo nuestras energías. Y muchas veces Sofi y yo lo hemos comentado, que el lugar donde no se aplica la NOM 046 es un lugar donde las feministas no se están tomando en serio a los grupos fundamentalistas religiosos y donde están más absorbidas por el performance o por el activismo performático del paño verde que por apostar a los lugares que es donde se están violando los derechos de las mujeres. Y bueno, pues para eso es importante que definamos qué son los fundamentalismos religiosos. Empezar desde el principio, ¿qué son? Porque escuchamos mucho que fundamentalismo religioso, que los religiosos, que los evangélicos, pero ¿qué son? Pues podríamos hablar de fundamentalismos religiosos o grupos fundamentalistas como aquellos que tienen una reacción tildada de radical y de extremista hacia los cambios que, digamos, genera la modernidad, ¿no? Y con esto me refiero a cambios culturales, a cierta conquista de derechos, que generalmente engloban a sectores como lo es la diversidad sexual, como lo son las mujeres o como son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Sí, claro. Una vez escuché a una feminista musulmana que definía a los fundamentalismos religiosos como grupos desviados. Ujú. Ella decía que, por ejemplo, es una malinterpretación que hacen de los textos sagrados para usarlos como justificación para el odio a todo lo que consideran inmoral, ¿no? Y lo que los convierte en grupos desviados o fundamentalistas es que no se queda en una moral personal, sino que es una moral que quieren imponer a los demás. Por Exacto. ejemplo, yo tengo una postura personal que es una postura, podríamos decirla que radical o fundamentalista, y es que yo soy gótica, o sea, yo soy darks, y para mí es antinatural que una persona dark ande con una persona que no es dark. Yo creo que debería estar prohibido en la Constitución. Y de hecho, cada vez que veo una pareja donde la chica es, o el chico, o el chique es normal, y la persona es darks, digo, no, esto es antinatural, esto no podría pasar. Pero que me convertiría en una fundamentalista que definitivamente yo lo quisiera poner en la Constitución. Cuando digo que debería estar es un pensamiento personal, pero si yo ya hago cosas para incidir políticamente, para que mi postura personal y moral o mi alucín respecto a cualquier cosa se convierta en algo que todas las personas deberían acatar, es ahí cuando se convierten en fundamentalismos, ¿no? Y esta chica islámica ponía un ejemplo, decía, una persona que es radical le echa Ujú. a una preparación de comida 10 cucharadas de azúcar si dice 5,
pero una persona que está ya fundamentalizada le echa arsénico. O sea, es descomponer completamente las lecturas religiosas, porque si vamos desde el inicio, o sea, el aborto ni siquiera está mencionado en la Biblia, por poner un ejemplo. Ajá, sí, es que, o sea, el término de fundamentalismos religiosos responde a una cuestión histórica, ¿no? Donde por parte del sector religioso cristiano se exhortaba en una época a la lectura literal de los llamados fundamentos, ¿no? Por eso también el nombre es fundamentalismo religioso. Pero es importante destacar, precisamente como mencionas, que estos grupos persiguen promover e imponer, y aquí viene lo peligroso, ¿no? Imponer a través del Estado, o sea, con leyes, también con, o sea, un cambio de prácticas o cosas así, una visión única del mundo, o sea, y de la moral, obviamente. Ellos, digamos, tienen con mayúsculas la verdad, ¿no? Son quienes luchan como, digámoslo, no sé, de manera muy burda, por la verdad. O sea, es que suena muy peligroso decirlo así, ¿no? Pero estos son estos grupos. Sí, claro, ¿no? Y pues podríamos poner muchísimos ejemplos y de cómo y por qué no hay que subestimarlos. Tenemos a los movimientos evangélicos que llevaron al poder a Bolsonaro en Brasil. Y estos movimientos evangélicos eran movimientos que tomaron muchísima fuerza por la doctrina que predican precisamente en un país empobrecido como Brasil. ¿Qué es la doctrina que predican? Pues una doctrina de abundancia, una doctrina que Dios te va a suplir todas tus necesidades, utilizan precisamente los textos bíblicos para hacer una suerte de discurso motivacional y de superación personal que en países con alto índice de marginación la gente está ávida de escucharlos. La gente necesita escuchar que van a salir de jodidos. A la gente realmente necesita escuchar que van a poder comprarse unos tenis Jordan originales cuando viven en medio de la precariedad, y precisamente es cuando en estos descuidos del Estado es donde entran estos grupos religiosos que empezaron a tener mucho poder político conforme empezaron a incrementar de seguidores, ¿no? Y pues en México el ejemplo más notable es el del Frente Nacional por la Familia, nuestros amigos enemigos del Frente Nacional por la Familia. Que también, si yo hiciera la pregunta de ¿por qué triunfan, no? Los fundamentalismos religiosos. Al principio hablábamos de que actualmente están teniendo un auge bastante importante y que debería preocuparnos. Y la pregunta es justo ¿por qué, no? ¿Por qué tendrían este auge? ¿Por qué, de hecho, hay tanta gente que lo sigue de manera, pues, no ciega, pero, o sea, fiel al menos, ¿no? Por una parte yo pienso en el temor que de pronto generan los cambios culturales. También creo que, por ejemplo, pienso mucho en este contexto de pandemia, donde creo que hay mucho terror de por medio, hay mucha incertidumbre, hay un montón de personas que desgraciadamente han perdido sus empleos, otras que están batallando, ¿no? En diferentes circunstancias. Y creo que justo lo que mencionabas, ¿no? Ofrecer un discurso esperanzador, ofrecer un discurso que tiene la verdad, ¿no? Es como ofrecerte una certeza acerca del mundo. Claro, y es que aunque tenemos siglos, milenios de evolución, seguimos estando en la caverna, seguimos siendo seres o animales simbólicos y seguimos teniendo un pensamiento mágico que lo podemos trasladar a cualquier lado. Hay feministas que trasladan el pensamiento mágico al feminismo y hay personas que lo trasladan a los Claro. fundamentalismos religiosos, porque el mundo está tan jodido y está tan de la verga que necesitamos esperanza, necesitamos discursos esperanzadores, y muchas veces estos grupos fundamentalistas son los que le dan ese sentido de pertenencia, de esperanza a personas que son totalmente desposeídas. Nos pasaba cuando íbamos a levantar encuestas a barrios populares aquí en Aguascalientes, te estoy hablando de, por ejemplo, a Pericos, que íbamos a ver qué necesitaban porque querían llevar las caravanas culturales, y nos dábamos cuenta que los grupos que estaban haciendo
cosas culturales o de recreación eran grupos religiosos. Entonces las jóvenes y los jóvenes de muchos lugares, de muchos contextos de marginación, solo tienen acceso a servicios que debería de estar dando el Estado, como comida, como educación, como esparcimiento, como acceso a la cultura, a través de grupos religiosos, ¿no? En Brasil hay un grupo que a mí me gusta mucho lo que hace, pero no deja de ser un grupo cristiano, que les da ballet a las niñas de barrios de las favelas. Va y las recoge, se las lleva a estudiar ballet, comen en las escuelas de ballet y regresan a sus casas, pero además de llevar las clases de ballet y tener la alimentación, pues tienen este adoctrinamiento religioso que podría derivar en una doctrina de amor, como por ejemplo Católicas por el Derecho a Decidir, o bien podría derivar en un fundamentalismo como el Frente Nacional por la Familia. Esa es una quimera, ¿no? Exacto. A mí lo que me parece muy interesante de la manera en la que actúan estos grupos es cómo a partir de satisfacer ciertas necesidades de algunos grupos, a la vez, digamos, les meten como este adoctrinamiento, ¿no? Sí, total. Por eso es importante que hablemos de la diferencia que tú y yo hemos dicho muchas veces y hemos criticado en privado por miedo a la cultura de la cancelación, de diferenciar entre religión y fundamentalismos, ¿no? Porque Claro. las feministas tendemos a ponerlos en el mismo nivel, ¿no? Y todos los católicos son iguales y todos los cristianos son iguales. Y las No. feministas, no hay posibilidad de que una feminista sea católica o cristiana o musulmana, ¿no? Y hemos visto debates, vi uno de una mujer blanca que debatía con una musulmana que tenía la osadía a la mujer blanca de decirle, yo no voy a debatir contigo hasta que no te quites ese velo. O sea, vete a la verga, güey, ¿qué te pasa, blanca colonialista estúpida? O sea, y precisamente las feministas que llevan símbolos religiosos para profanarlos a algunas manifestaciones o que utilizan, que ven a todas las personas que creen en Dios o que creen en alguna deidad, llámese San Judas Tadeo, Virgen de Guadalupe, como pues como personas retrógradas o personas que no están suficientemente emancipadas. En el feminismo y en los movimientos sociales se comete el error de ver el ateísmo como la cúspide de la emancipación, y así nos va. Por eso nos comen el mandado, porque estamos descuidando al pueblo, que es un pueblo espiritual, que son personas de a pie que están en las calles y que el único acercamiento que tienen a los derechos humanos es a través de la satanización que hacen los grupos religiosos. Entonces creo que sí tenemos que distinguir de la religión de los grupos fundamentalistas y separarlos, ¿no? Y aplaudir desde los lugares donde las personas religiosas están haciendo cosas a favor de los derechos humanos de las personas, de las mujeres, de la comunidad LGBT, TTQ más. ¿Sabes qué pienso? Es que nunca. Perdón que te interrumpa. Sí, no te preocupes, Pienso, interrúmpeme. pienso que hay una, o sea, para empezar, si realmente nos importa seguir conquistando derechos para las mujeres, para comunidad LGBTIQ+, para niñas, niños, adolescentes, o incluso garantizar los que ya están conquistados, si nos interesa realmente cambiar realidades, transformarlas, si nos interesa, yo diría, tomarnos el feminismo en serio, creo que hay que subir el nivel de debate. Ya lo hemos dicho también muchas veces, que justo creo que por eso hacer este podcast de pronto es sencillo, porque pues es una conversación más que tú y yo estamos teniendo, pero sí creo que hay que subir el nivel de debate a través de abandonar prácticas como lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? O sea, creo que es muy importante que si realmente nos interesa ser defensoras de derechos humanos, o nos interesa incluso tener una crítica medianamente acertada, ¿no?, acerca de este tipo de grupos, hay que abandonar la fantasía de la revolución, que en algún momento nos contaron que eso era hacer revolución, ¿no? Ir a desgarrarse las vestiduras en una plaza, tal vez, profanando algún tipo de símbolo religioso y diciendo que con eso estás cambiando completamente el paradigma cultural o cosas así. O sea, yo creo que entiendo tal vez que haya algún tipo de sentido en hacer
activismo performativo y no me voy a meter en esos asuntos de discusión, pero sí creo que hay que ser como más filosas en las críticas que estamos haciendo sobre las cosas, ¿no? Totalmente. E insisto, mientras no lo hagamos, mientras sigamos con nuestras fantasías de que eso es hacer revolución, mientras sigamos dentro de los círculos feministas sin salir de ellos y sin importarnos la morrita que trabaja en el centro vendiendo zapatos y que está abortando mientras trabaja. Ay, bebé, Dios te bendiga. Pues, o sea, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y por eso es que los fundamentalistas religiosos o los grupos de fundamentalismos, llámese Frente Nacional por la Familia, triunfan tantísimo, ¿no? Sí. Y a nosotras se nos ve como justo pues, estos comentarios, ¿no? De las feminazis, Mata, las locas, bebé. esto y lo otro. Claro, como las agresivas, como bla, 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 que entiendo que hay cierta cuestión ahí de ira, o sea, que se entiende, es una cuestión histórica, pero, no sé, a mí me pone a pensar en eso, ¿no? Claro, hay formas muy asertivas de manejar la ira y hay formas muy Exacto. pendejas de manejar la ira sin caer en la policía del tono, ¿no? Es importante que hagamos énfasis en que no estamos haciendo policía del tono, pero que sí es importante que seamos bien estratégicas en las cosas que hacemos, porque a los fundamentalismos religiosos no se les combate diciéndoles Dios no existe. Claro. Se les combate con derecho canónico y con las propias escrituras, no tan fácil como decirle, güey, a ver, dime en qué pinche parte de la Biblia dice que no se puede abortar. Y no es en no matarás, porque tan Dios sabía de la existencia de algo ahí en el útero que hay un versículo bíblico que dice, y yo te conocía desde el vientre de tu madre. Y si Dios es tan sabio y sabía que existía la posibilidad que se matara a esos seres desde el vientre materno, ¿por qué no habló específicamente de matar inocentes desde el vientre materno? Posiblemente es porque está a favor de que las mujeres decidan y por eso le preguntó a María, ¿no? Mandó al arcángel Gabriel a decirle, ¿qué onda, María? ¿Te la rifas o no te la rifas? Y María le dijo, Simón, carnal, y ya se armó el cotorreo, ¿no? Pero así se debaten a los fundamentalismos religiosos, porque tú y yo lo hemos visto cuando acompañamos. Si ves que una morra viene a pedirte asesoría y tiene una imagen de Judas Tadeo, no le vas a decir, ay, mijita, Dios no existe, quita esa imagen de San Judas Tadeo. Ay, no te puedo atender porque crees en No, San pues Juditas Tadeo. Si no tienes una foto con pañuelo verde, I'm sorry for you. No te puedo dar información sobre aborto. No mames, güey. No. si no tienes a un Nietzsche y Dios ha muerto, no. No, pues lo que se hace, morras, es que vas al pinche Oxxo. Dios no. Es que en serio, güey, parece que quieren que tengan Dios ha muerto, güey. Parece realmente que eso es lo que exigen, güey. Acá que sean nichanas todas, no mames, que eso lo dejen para nosotras que estudiamos filosofía. Pero una morra cotidiana, güey, si una morra tiene la imagen de San Judas Tadeo, vas al pinche Waldos y te compras una pinche veladora de San Judas Tadeo, se la prendes y le dices, mira, mija, ya te prendí una veladora para San Judas Tadeo, para que te vaya bien en tu aborto, ¿no? Y hasta le das una imagen positiva a la gente, porque en el tema de los fundamentalismos, la cuestión es que hay mucha gente que está ideologizada, que con esa gente no vamos a poder, pero para nada. Pero con la gente neutral, es bien importante tenerla de nuestro lado. Y es bien importante tenerla de nuestro lado porque son los que votan y son los que pueden llevar a un partido conservador y pueden llevar también a un partido con el que podamos negociar el avance de los derechos humanos. Por eso es bien importante no desestimar los fundamentalismos religiosos. Ahorita que Sofi les haga un viacrucis de los efectos negativos que ha tenido el Frente Nacional por la Familia aquí, porque es la que se ha ido a pelear ahí a fregadazos con ellos al Congreso. O sea, le estoy hablando literal, o sea, se ha peleado así de pelea física, a golpes con ellos, pero pelea física con Linkin Park de fondo. Entonces, pues nada, o sea, ella les va a contar de los viacrucis que nos han hecho pasar, porque qué bárbaros son, son unos mendigos, dijera mi abuela, que en paz descanse. Sí. Antes de hablar de los impactos, o sea, me parece preciso solo mencionar que los impactos negativos que han tenido los fundamentalismos no son solo mérito de ellos. De nosotras, ¿no? Claro. Sino creo que también, exacto, la poca efectividad de nuestras estrategias
creo que les ha abierto camino, digámoslo así, para que ellos pues se salgan, digamos, con la suya, ¿no? Y me parece que eso es, vaya, ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? Que es muy preocupante, pero porque la realidad es ahorita. O sea, no podemos estar aspirando a actuar y que de pronto ya vivamos 100 años adelantadas, ¿no? No, No claro. puede ser así. Y bueno, ahora nos encontramos en un panorama con lo más actual en este 2020, que es, por ejemplo, la cuestión del PIN parental, que responde a una serie de estrategias que son nacionales. Esa es una cosa también súper importante. Los grupos fundamentalistas están perfectamente bien organizados. Más que nosotras. Algo que yo creo que de este lado falta, Sí. exactamente, ¿no? Entonces tenemos iniciativas como el PIN parental, que bueno, ya se sabrá que pretende prohibir básicamente o permitir que los padres prohíban el acceso a sus hijos a educación sexual, ¿no? Y reproductiva. Tenemos iniciativas que pretenden a nivel nacional también blindar las constituciones en el tema de aborto en caso de que a nivel nacional suceda una despenalización federal, ¿no? Entonces se busca como blindar eso, acá más concreto en Aguascalientes, pues el Frente Nacional por la Familia se ha reunido en numerosas ocasiones con el Congreso del Estado para promover sus iniciativas que, bueno, o sea, de las iniciativas como tal ni hablamos porque son una cosa que da vergüenza, honestamente, pero ahí están, todos los días, o sea, a pesar de que son malas iniciativas, que tienen muy malos fundamentos, no diré malos, penosos, o sea, falsos, no tienen serios problemas metodológicos, vaya, ahí están todos los días, ¿no? Y están todos los días también pidiendo reuniones con el secretario de Salud para que se prohíba la venta de misoprostol en las farmacias. Están todos los días, bueno, ahorita no por pandemia, o quién sabe, yo no he salido, pero... Por Zoom. Ajá, haciendo rosarios para que se prohíba el aborto, bla, bla, bla. Todos los días, todos los días, todos los días, puedes decir que flojera, pero ¿qué es lo preocupante o qué es lo más horrible de todo esto? Que lo han logrado, ¿no? Sí, claro, lo han logrado. O sea, aquí en Aguascalientes lograron que se prohibiera la venta de misoprostol, boletinado por el propio secretario de Salud. Lograron que el secretario de Salud saliera a declarar que era peligroso utilizar el misoprostol. Obviamente nosotras nos pusimos bien perras, como siempre nos ponemos, y hasta le ofrecimos una capacitación al secretario de Salud y logramos que lo corrieran. No es cierto, eso no lo logramos, o quizás sí, no sé. ¿Ves que renunció? Es un misterio. No, es un misterio, pero renunció después de que junto con Gira demandamos al Estado y le ganamos. Renunció el secretario de Salud, pero fue eso, ¿no? Anteriormente a todo esto que hicieron, incluyendo negarle el acceso al aborto a una adolescente que había sido víctima de violación y que es importante mencionar, aunque la NOM dice que no se necesita denuncia penal, nuestra morrita tenía denuncia penal, ¿no? Entonces se lo negaron bajo el argumento de la objeción de conciencia. Y fue por reuniones que tuvo con el Frente Nacional por la Familia, porque está documentado en medios de comunicación, cuando el Frente Nacional por la Familia aplaudió que el ICEA estuviera contratando solo médicos objetores de conciencia. Entonces esto es gravísimo y ahí están. Y lo que decía Sofi es bien importante, ¿no? Y este es principalmente uno de los objetivos de este podcast. Estos grupos fundamentalistas no habrían avanzado tanto o no tendría un auge la ultraderecha, los nuevos populismos, los populismos de derecha no estarían triunfando en todos los países, en todas las urnas, en todos los puestos de decisiones, si no fuera porque las feministas y las personas que luchamos por los derechos humanos no solo les damos herramientas discursivas, sino que llevamos pequeños fascistas por dentro, ¿no? Llevamos como nuestros pequeños ahí todavía pues sí, fascismos interiorizados, policía interna, clasismo interno, racismo interno, transfobia interna que reproducimos a la hora de nuestros discursos. No es casual que hay muchos grupos de feministas
transantagonistas, les diremos, porque si les decimos transodiantes se enojan, que real se alían con el Frente Nacional por la Familia para objetivos concretos, dicen ellas, pero aliarte es aliarte para lo que sea, ¿no? Y pues también es de que nos roban los discursos, un tema que más adelante en otros podcasts, digamos que ahondaremos más, es el tema del aborto clandestino, ¿no? Que la gente está de derecha dice, pues es que ni entre ellas se ponen de acuerdo. Exacto. Unas promueven el aborto clandestino y otras están en contra, pues que se pongan de acuerdo, porque si algo tienen es que ellos sí están organizados. Ahí tienes de todas las religiones judeocristianas organizados ahí, dejan de lado de que si los aleluyos, de que si los protestantes, de que si los católicos, de que si el padrecito de aquella colonia que me robó la dirigencia de la parroquia o que si tiene las campanas de oro y las gárgolas más enojadas y yo no. No, ahí dejan de lado todas sus diferencias religiosas por causas comunes, tienen un discurso súper unificado, tienen estrategias unificadas. O sea, ¿ustedes creen que es casualidad de que el PIN parental lo lanzan aquí y luego lo lanzan en Nuevo León y luego lo lanzan en otro congreso? No, o sea, están organizados y bien organizados. Sí, retomando un poco esta cuestión del fascista, del pequeño fascista que llevamos dentro. Así chiquito. Y el auge, ¿no? El auge de los fundamentalismos. Me gustaría relacionar algunas cosas, y es que, bueno, para empezar, no es que estemos diciendo que el auge de los fundamentalismos sea nuestra culpa, ¿no? O sea, la culpa de las feministas, ¿no? Las que lo hacemos mal o cosas así, no. Sin embargo, sí creo que a falta de, para empezar, una autocrítica, y a falta de un, digamos, nivel de debate, nivel de análisis, pues apropiado, de pronto se nos sale este fascista, ¿no? Este pequeño fascista que todos llevamos por dentro. Entonces, creo que si no empezamos como a cuestionar esta clase de actitudes, como por ejemplo lo decías ahorita, ¿no? Lo del aborto clandestino. Si de pronto solo nos encerramos en esto y no nos estamos dando cuenta que le seguimos dando herramientas a los grupos fundamentalistas para que ellos sigan avanzando, ¿no? Digo, más adelante, en otro podcast, abordaremos el montón de estrategias que tienen los grupos fundamentalistas para incidir de la manera en que lo hacen. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionabas también el caso de la chica menor de edad, que acá se le negó el acceso a la NOM 046 y todo este asunto. Una cosa que Dalia y yo platicábamos cuando sucedió fue, ok, ya la morrita pudo acceder a su derecho, o sea, ya está resuelto ese tema, digámoslo así, pero ¿cómo hubiera desencadenado todo si en lugar de contactarnos con Gire, en lugar de hacer toda una estrategia penal, meter los amparos, todo este asunto, únicamente nos hubiéramos ido afuera de la Secretaría de Salud a manifestarnos? O sea, yo me pregunto si la morrita hubiera podido abortar, ¿no? No, de hecho, nosotras manejamos la estrategia de total discreción. O sea, nosotras no lo hicimos público, aunque queríamos, porque estábamos muy enojadas, porque irte a enfrentar con secretarios de salud que están ideologizados y que enfrente de ti le están diciendo a una niña, básicamente, que va a escuchar a su bebé llorar en sueños, es de que quieres incendiarlo todo. Pero ahí es cuando tienes que decir, bueno, me voy a ir a la lucha libre a sacar esta puta rabia que siento, pero aquí voy a ser estratégica porque no se trata de mí, se trata de ella y de que lo que le funcione a ella. Si nosotras hubiéramos hecho una campaña mediática, hubiéramos empezado a polarizar a la sociedad, hubiera habido también manifestaciones queriéndolo obligar a parir y son capaces de haber conseguido su dirección para irle a impedir que viajara a la Ciudad de México a interrumpir. Exactamente, o sea, vemos eso. Eso es cuando se populariza un caso, ahí tenemos los enfrentamientos. Hicimos todo con muchísima discreción y se dio a conocer hasta que el juez liberó la sentencia, y lo hizo cuando ella ya había interrumpido su embarazo. La Suprema Corte ahí también fue estratégica porque hicieron... si fue el juzgado, del distrito, porque lo hicieron cuando sabían que ella ya había interrumpido para evitar que los grupos pro vida fueran al aeropuerto a querer desintegrar el avión o no sé qué hacer para que ella no pudiera viajar, ¿no?
Y es esto, tenemos que evaluar a quién están perjudicando nuestras posturas, nuestras estrategias y a quién están beneficiando, ¿no? Sí, considero que mientras sigamos reproduciendo prácticas que sean colonialistas, prácticas opresoras hacia otros grupos, el avance de los fundamentalismos va a ser mayor. Porque acá parece que te estás peleando por ver qué moneda brilla más, ¿no? Una cosa así que, digo, a mí me parece muy absurdo. Sin embargo, el racismo, ni el clasismo, ni la transfobia son absurdas, ¿no? No, claro que no. Al contrario, son cuestiones muy preocupantes. Sí, no, y que arrebatan derechos, generan odio y que Exacto. están totalmente en contra de la utopía que creo que todas, todos y todes los que estamos a favor de los derechos humanos queremos construir. Y ustedes se preguntarán, bueno, es que en qué momento estoy siendo colonialista a la hora de irme a protestar o ir a hacer esto. Está siendo colonialista en el momento en que no le preguntas a las víctimas. Sí, a las víctimas se les pregunta en qué puedo serte útil. Por ejemplo, tenemos el caso reciente de la chica a la que le filtraron sus fotos, que se emprendió toda una campaña sin preguntarle. Lo que haces en caso de esto es mandarle un mensaje y decirle, morra, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te tiro paro? ¿Qué ocupas? ¿No? Y fue lo que nosotras hicimos. Nosotras le preguntamos a la morrita, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Ella dijo, yo no quiero que nadie se entere, yo lo único que quiero es interrumpir mi embarazo. Y ahorita la morrita anda triunfando, feliz de la vida. Y algo que se me hace bien importante mencionar fue que se le dio la reparación del daño. Pero fue una morrita tan preciosa que ella pudo haberse pasado de lanza y haber pedido hasta las piedras de la Virgen porque el Estado se las debía. Y ella no quiso. O sea, se conformó con cosas básicas que fue la reparación del daño integral, es decir, un monto económico de lo que ella y lo que su familia y las organizaciones civiles gastaron en garantizar el derecho que no garantizó el Estado, y pidió además las disculpas públicas y las garantías de no repetición. Pero tenía derecho a becas, a un chingo de cosas, pero no quiso. Y a mí se me hizo súper bonito que realmente dijera, y yo quiero que no le vuelva a pasar a ninguna otra. Y yo, ay, no manches, te amo. De por sí ya la amaba desde que íbamos ahí a acompañarla. Yo lloraba cada vez que la veía. Es que si ustedes hubieran tenido la oportunidad de verla, o sea, de verdad que sí hubieran querido irse con nosotras a la lucha libre a desfogarse. Y quemarles también la institución, pero se las quemamos simbólicamente, eso no les quede duda, y muy, muy quemada, porque pues renunció el secretario de salud, ¿no? Y para ir concluyendo respecto al fascista que todos llevamos dentro, me gustaría también un poco que habláramos acerca de, por poner un ejemplo que después ahondaremos más en otro podcast, hay que legalizar el aborto para que ya no haya niños en las calles, niños pobres en las calles, y cómo este discurso lo usan los providas. Porque vimos una vez una discusión, ¿no? De una provida famosa, que no le vamos a dar aquí foro, con una feminista, ¿no? Y este argumento era el que usaba la chica provida para, digamos, destruir en el debate a la chava feminista. Le decía, entonces tú quieres que no haya pobres, ¿no? Entonces el aborto es la solución para todo, porque son buenísimas para retorcer el discurso, ¿no? Y les damos herramientas narrativas y argumentativas. O sea, si tú dices, para que ya no haya niños pobres, cualquier persona te va a decir, bueno, ¿y qué no piensas que el problema es la pobreza? ¿O odias a los pobres? ¿O vas a obligar a las pobres a abortar? ¿O cómo? Y es el argumento que usa los grupos antiderechos en nuestra contra, y que lo toman de nuestros propios fascismos interiorizados y nos hacen quedar como estúpidas. Hay que hacer un quiz, güey, un examen, así de adivina quién lo dijo, ¿no? ¿Una feminista o una provida? Justo así de, hay que legalizar el aborto para que no haya más niños en las calles, niños pobres en las calles. Hay que luchar contra el aborto clandestino. Adivina quién lo dijo. Totalmente, ¿no? Se aplica mucho, por ejemplo, también con las personas que son trans antagonistas. Eso hay hasta páginas que te retan a que adivines, ¿no? Si lo dijo una persona trans antagonista o si lo dijo una persona de derecha, porque, o sea, el mismo discurso del camioncito que fuimos a vandalizar, claro. ¿Te acuerdas? Sí. del camioncito del policía. Señoritas, no pueden estar rayando el camión, por favor, no lo rayen, me las voy a tener que llevar detenidas. Y nosotras, está bien, solo porque no lo pide de buena manera ya no lo vamos a vandalizar. Pero ahí decía, hombre, no existen mujeres con pene,
y hombres con vagina, y dices, ¿quién lo dijo, güey? ¿El Frente Nacional por la Familia o una trans antagonista cualquiera, ¿no? Y no sabes, güey. Entonces sí tenemos que elevar muchísimo el nivel de discusión. Esperamos que esta serie de podcasts puedan ayudar a generar conversación, a que elevemos el nivel del debate para irle cerrando las puertas a todos estos grupos antagonistas que, si bien las feministas no somos las culpables, tenemos grados de responsabilidad, hay que asumirlos y hay que remediarlos sobre todo. Sí, también esta serie de podcast tiene como objetivo poder brindar herramientas que nos ayuden a crear estrategias que sean efectivas, que sí nos funcionen, ¿no? Y creo que también hace falta, y es otra cosa que pretendemos con este podcast, situar las cosas donde son. Es decir, si tienes alguna necesidad personal, situarla a lo mejor en el campo de la terapia, ¿no? Si tienes alguna necesidad afectiva, situarlo en el campo de relaciones personales. O sea, me refiero a que hay que saber situar las estrategias, saber también situar nuestros posicionamientos políticos, qué es lo que realmente queremos, ¿no? Si nada más figurar o realmente cambiar realidades, no sé. Sí, tener completamente presente que, aunque se escuche culero lo que voy a decir, pero bueno, ya no me preocupa la fama de culera porque ya a todo mundo nos queda clarísimo que eres. soy una culera. Entonces, pues se va a oír culero congruente a la culera que soy, pero el feminismo es un movimiento político, no es una hermandad. No es una comunidad terapéutica, no es un club de amigas. O sea, si tú vienes al feminismo a buscar que te validen, necesitas resolverlo en terapia. Si vienes al feminismo buscando quien te abrace, quien te diga, mi amor, eres única, eres especial, mi amora, necesitas amora, eres especial, necesitas resolverlo en terapia o ir a buscar amigas. Lo que estás buscando son amigas. Y si tú necesitas que te digan, si necesitas encontrar el amor, o sea, si tú estás buscando que llegue esa lesbiana golden, que te diga lesbiánate y tú digas, oh sí, ya vivan una relación impresionantemente congruente y no amorosa y preciosa, pues considera llegar al feminismo. No digo que en el feminismo no puedas encontrar validación, no puedas encontrar ayuda emocional, no puedas encontrar amigas o incluso el amor, ¿no? Sí se puede, pero no es el objetivo del movimiento. El objetivo del movimiento es lograr la emancipación de las mujeres, todas, mujeres racializadas, mujeres trans, mujeres de las periferias, y para esto tenemos que tener estrategias políticas y lo que se tenga que resolver en clubs de amistad, en citas a ciegas o en comunidades terapéuticas, hay que resolverlo afuera, porque si queremos resolverlo todo en el feminismo, así nos va. Tenemos que ocuparnos de lo importante, que son estrategias que ya sabemos que sí funcionan. Exactamente, exactamente. Creo que yo lo dije de una manera más suavizada. Es que tú eres una preciosura. Preciosura cuando estamos aquí grabando, ¿verdad? Porque dijeras aquí en público lo que me dices por Telegram y nos cancelan a las dos. No, total. Pero justo, o sea, evidentemente los vínculos entre feministas de cualquier tipo se puede dar, sí. Claro. Pero más bien exhortamos a dimensionar los alcances políticos de las acciones que tenemos en el momento en el que nos nombramos feministas y en el momento en el que decimos, voy a apoyar tal estrategia, ¿no? O voy a apoyar tal acción, o incluso voy a emprenderla, o voy a idear tal cosa, ¿no? Sí, claro, ser muy estratégicas, ser conscientes de nuestro contexto, nunca perder de vista que este es un movimiento político y sobre todo nunca perder de vista que aunque tengamos las gafas violetas y seamos feministas, no sabemos lo que es lo mejor para todas las mujeres. Exacto. Las mujeres no somos un concepto, las mujeres somos una realidad que experimentamos nosotras mismas y nuestro contexto y que puede ser muy variado. Entonces, para crear estrategias siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? Antes de hacer cualquier campaña, ¿en qué puedo ayudarte? Yo he conocido padres de mujeres que han sido
víctimas de feminicidio que me dicen que les ha violentado muchísimo que tapicen la ciudad con cruces rosas con el nombre de sus hijas, que les parece revictimizante, que ellos lo que querían era simple y sencillamente vivir su duelo en paz. Ya no hablemos de acceso a la justicia, vivir su duelo en paz. Entonces muchas veces las feministas creemos que tenemos la verdad absoluta, la praxis absoluta, y en realidad es que no. O sea, tenemos siempre que preguntar a la persona víctima, a la persona sobreviviente a quien vamos a tirarle el paro y en qué te puedo ayudar, cómo puedo hacerte útil. Esta es parte de abortar a nuestro fascista interno, a nuestro fundamentalista interno y a nuestro colonialista interno. Sí, yo creo que contra el pequeño fascista que llevamos dentro hay que subir el nivel de debate. Y el nivel de praxis y el nivel de todo. Para poder combatir a los fundamentalismos religiosos. Efectivamente. Y pues nada, yo creo que cerramos. Aquí la vamos a dejar, porque según nosotras esto iba a ser de 20 minutos, pero lo nuestro es la habladuría, el chisme. Dar declaraciones polémicas. Entonces aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por escucharnos. Dar declaraciones polémicas, lanzar bombas en Twitter. Sí, eso es lo nuestro. Romper el internet con nuestros memes. Ojalá hagan famoso este podcast para que podamos ir a los Spotify AdWords con Bad Bunny, güey, a tomarnos fotos con la banda MS, que es mi sueño. Háganlo realidad, por favor, con Bad Bunny. Cumplan el sueño de Sophie, que es tomarse fotos bellaqueando con Bad Bunny, haciendo muy popular este podcast. Escúchenos, compártanos. Síganos en nuestras redes sociales. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio donde ya hablaremos más profundamente de fundamentalismos. Bye. Bye.